Buenas tardes, un gusto, un honor estar acá en esta mesa, los compañeros. Mi nombre es Miguel Jorge Lares, yo vivo en Buenos Aires, me dedico al psicoanálisis, tengo mi práctica clínica allí, en especial me dedico a niños y adolescentes y además a la transmisión docente, en especial a los colegas también que se dedican al psicoanálisis. Así que un gusto estar aquí con ustedes. Le agradezco al profesor Leiva, secretario de Educación, que me hizo llegar la invitación de manera formal, a la profesora Miriam Porras, aquí a Sandra Valenzuela, que es la responsable de que yo esté en Navojoa, porque fue quien hizo la invitación originalmente, y a Juana Vázquez por las gestiones que ha hecho. Así que muchas gracias. Bien, a ustedes. Mi nombre es Juan Roberto Valdés Leiva, director de Educación y Cultura. Les doy un saludo cordial de nuestro alcalde, que ahí lo dejé acá, en el foro de la plaza, disfrutando también de los eventos que hay ahí. Me han dado cómo debiera contextualizar esto. Voy a romper el esquema. Lo voy a romper. Y voy a citar al uruguayo Mario Benedetti. Decía Roberto: el impacto, la incidencia, el rescate que brinda la literatura en la violencia juvenil a nivel internacional. Vaya, me acordé de Mario Benedetti. Dije, a ver, voy a hacer un lado esto que me dieron aquí, porque creo que estamos con el tema. ¿Qué nos dice el uruguayo? ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de paciencia y asco? Más graffiti, más rock, escepticismo. También les queda no decir amén, o que así sea, no dejar que les maten el amor, recuperar el habla y la utopía, ser jóvenes sin prisa y con memoria, situarse en una historia que no es la suya, no convertirse en viejos prematuros. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes? En este mundo de rutina y ruina, les queda respirar, abrir los ojos, descubrir las raíces del horror, inventar la paz, así sea ponchazos, entenderse con la naturaleza y con la lluvia y los relámpagos, y con el sentimiento y con la muerte. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de consumo y humo? Más vértigo, más saltos o más asaltos, discotecas. Si los adolescentes y jóvenes son la antesala, con trazos gruesos de una sociedad adulta, ¿cuál es la relación de esa conducta juvenil con la nuestra? Yo empezaría diciendo que ahí donde la palabra dimite, ahí donde la palabra capitula, ahí donde la palabra renuncia, empieza el dominio de la violencia. Y me parece muy interesante que nos hayan convocado, Carlos, profesores, a usted que está en educación, a usted en filosofía y usted padre, porque me parece que a los cuatro, aun cuando tenemos un campo de competencia distinto, si hay algo que nos aúna, me parece que es el valor que le damos a la palabra. Creo que en eso coincidimos los cuatro, sin equivocarme, podría decirlo. Y justamente en una época como la que anticipaba Mario Benedetti, y una época quizás no tan desesperanzadora como esta, porque eso está escrito en la década del 70, donde había todavía ciertos ideales en juego, y líderes, ¿no?, que portaban esos ideales. Yo creo que hoy en día, los que tenemos la responsabilidad de estar en contacto con jóvenes, lo que nos queda es encarnar la voz y desde la voz tratar de transmitir un relato que conecte a los jóvenes con las tradiciones, con el linaje, eso que está tan acechado, tan amenazado por este sistema que denunciaba Benedetti en lo que usted tan gentilmente trajo. En esa comunicación tan de emisor, de receptor, a ver, bueno, ¿quién debiese cambiar?
en ese canal de comunicación? ¿O cómo cambiar para mejorar, querido amigo argentino, Miguel? Mire, profesor, a propósito de cambios, en la adolescencia, en el pasaje de la infancia a la adolescencia, los libros de historia nos cuentan que en ese pasaje, en esa transición de la niñez a la adolescencia, siempre ha habido rituales ceremoniales que acompañan esa iniciación. Y está documentado que desde tiempos inmemoriales ese pasaje suponía ciertas pruebas para el joven, pruebas peligrosas, pruebas de riesgo, situaciones en las que estaban implicados incluso cortes en el cuerpo, agujeros en el cuerpo, privación de sueño, travesía por lugares peligrosos. Ese pasaje se vivía como una muerte y un renacimiento, el de la niñez a la adolescencia. ¿Cuál es la diferencia que encontramos en este momento respecto de esa concepción de la travesía? Es que en otras épocas la comunidad toda acompañaba ese pasaje. La comunidad toda acompañaba al joven. Y no mutaba solamente el joven, mutaba la comunidad también. Porque lo que se ponía en escena es algo que correspondía al fundador, ¿no? Algo como la rememoración, la repetición de una instancia fundadora, en la cual aparece otro distinto, y es lo que ocurre en la adolescencia. En el seno familiar aparece un sujeto que antes no estaba. Se parece mucho al nacimiento de un bebé. La aparición de ese sujeto que antes no estaba, que es diferente, que ya no es el niño que era, es otro, puede producir angustia, desconcierto, confusión en el joven y en la familia. Miren, el año pasado yo recibo en mi consultorio familias que vienen a consultar por sus niños y por sus jóvenes, preocupados. Y un señor que venía a consultar con su esposa por el joven adolescente, unas preocupaciones típicas de la adolescencia. Que no nos comunicamos, que no habla, que... Bueno. Y el padre me decía, ¿sabe lo que pasa, doctor? Señor de 50 años ya. Nosotros venimos de una generación que le temíamos a nuestros padres y que ahora le tememos a nuestros hijos. Entonces yo le digo, estamos en el horno entonces. En Buenos Aires dice estamos en el horno, como a decir... Estamos fregados. Estamos fregados. Estamos fregados. Si hoy en día los adultos les temíamos a nuestros padres y ahora les tememos a nuestros hijos, ¿en qué lugar quedamos? Entonces me parece que yo coincido con lo que decía el compañero acá, maestro de filosofía, que hay una transmisión en juego que hacer, es un poco lo que está planteando Tamaca el padre, que alguien tiene que constituirse en líder para hacer esa transmisión. Ahora, ponerle el cuerpo a esa transmisión no es sencillo para los adultos, porque los adultos están agobiados, están extenuados y están ellos mismos tomados como hijos en un sistema que es el actual, que el mensaje que lanza, ¿cuál es? El consumo, la negación de los valores, de la historia, de la tradición, del linaje. Los adultos están complicados y yo coincido también en que la responsabilidad, por supuesto, debe recaer sobre los adultos. O sea, si los jóvenes están hoy en dificultades, si los niños están en problemas, acá los que tenemos que hacer una profunda reflexión somos los adultos respecto a cómo nos estamos ubicando nosotros con respecto a la infancia y con respecto a la adolescencia. Ahora, ¿qué implica esa reflexión? Implica lidiar con los propios demonios, con los propios fantasmas, con los propios miedos, con las angustias. Y eso no es fácil. Sentarse a hablar y decir qué es lo que temo, cuáles son mis angustias o sustos inconfesables, no es sencillo.
Cuando se sienta un joven, viene a consultarme, yo les pregunto, ¿fuiste alguna vez al psicólogo? No es la primera vez. Felicitaciones, le digo, bienvenido. Hoy es un día importante porque te vas a poner a hablar. Y no es fácil tomar la palabra para hablar de uno. Y para ver justamente esos fantasmas que uno tiene, que a veces le cuesta confesar a los otros, y fantasmas que tienen efectos sobre el cuerpo, ojo, porque los pensamientos, las ideas, los temores tienen efectos sobre el cuerpo. Miguel, ¿es realmente el sistema penal quien puede ponerle remedio a esa conducta juvenil? Es un remedio efecto de la impotencia. Miguel, ¿hay aportaciones personales propias en este sentido, así, en esta forma? ¿O podríamos hablar de otras ajenas como recomendaciones literarias? ¿O qué hay que leer? Mire, Roberto, yo estaba buscando la palabra literatura en el diccionario y con sorpresa, ¿sabe lo que descubrí? Que decía arte de la expresión escrita y hablada. Fíjese usted, ¿sabe qué me sorprendió? Entonces me parece que nosotros estamos hechos de literatura. Somos alojados inicialmente cuando llegamos al mundo, en un mundo donde priva la palabra. En esa palabra nos contienen, nos mecen, nos acunan, nos arrullan y somos lo que somos gracias a que nos hablan. Entonces ahí empieza la literatura. Y me parece que el espíritu tiene que ser ese que es tan difícil respecto a la autoridad. ¿Sabe qué? No sirve decir, vos tenés que hacer esto porque yo en mi época o mi experiencia. La experiencia transmitida así no tiene gran utilidad. La autoridad se basa cuando la persona puede armar un relato sobre su experiencia. Y eso es lo que no estamos haciendo los adultos. Armar un relato sobre nuestras experiencias. Y ahí es donde dejamos a los chicos desamparados.